Dicen que las historias y las leyendas provienen de todo el mundo, recorriendo miles y miles de kilómetros a través del viento y de las palabras, tanto de día como de noche, sin descanso alguno. No te pierdas Noche de Mitos con David Madrazo. El audio que escuchará a continuación no es aconsejable para menores de 18 años o para personas que puedan sentirse afectadas. En anteriores podcasts de Noche de Mitos. ¿Acaso es el periodo de hospital de guerra la causa de la actual actividad paranormal? Las indagaciones, la labor documental y las experiencias de campo entre sus ruinas en este año de nuestro Señor 2016 apuntan directamente a ello. Y le invitamos a conocerlas. Acompáñenos al asilo de Santa Laureana, un viaje que no podrá olvidar. Diversas generaciones de felicidad infantil, educación e incluso formación laboral vivieron una época dorada año tras año, hasta que en el año 1936 la tragedia golpeó con el puño del horror del ser humano sobre el asilo y feliz orfanato de Santa Laureana. Estallaba en España la Gran Guerra Civil, que sembró de cientos de miles de muertos, de hambre. ¡Extra, extra! ¡Compra el periódico! ¡El avance del comercio! Señora, diario desaparecido La Voluntad, 14 de mayo de 1938. Entrega de prendas a nuestros combatientes entre los distintos hospitales de Asturias. Aparece reflejado que al hospital número 6 otorgan 185 cajetillas. Diario El Comercio, 5 de febrero de 1978. El padre Victoriano Rivas Andrés publica un extenso artículo dedicado a la historia del Colegio Asilo de Santa Laureana. Bienvenidos a Noche de Mitos. Una vez más, en este podcast nos encontramos en uno de los entornos mágicos. Estamos de día en el Hospital de Sangre, en el antiguo asilo de Santa Laureana. ¿Qué mejor lugar que el que hemos escuchado en la presentación? Esta historia totalmente real. Estoy aquí con mis compañeros, soy David Madrazo, estamos con Acisclo. Buenos días, ¿qué tal? Buenas, que es el descendiente del fundador que donó este lugar para convertirlo en asilo de las niñas huérfanas, que ya escuchábamos en el anterior podcast el origen de este lugar. Estamos también con Hugo. Hola. Buenas, Hugo. Que ya hace unos podcasts anteriores hablábamos con él sobre su artículo en Más allá de la ciencia en referencia al UVB, la estación fantasma de Rusia, y hoy pues viene con nosotros para hablar también del chemtrails. Sí, el fenómeno chemtrail, que sí, yo creo que va a ser muy interesante. Entonces lo hemos invitado para venir aquí a este lugar mágico donde se graba Noche de Mitos, y se nos ocurrió, porque qué mejor lugar para debatir sobre los fenómenos que hemos sufrido la otra noche, las conclusiones propias de cada uno, que en este sitio. Francisco Pérez Alves, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Tardes, noches? Según nos escuche el oyente. Buenas tardes, noches. Que hablaremos después de, aprovechando que aquí se aplicó un nuevo método que salió publicado en ITC Journal, publicamos el artículo, luego hablaremos de ello, que es el transreconocimiento de voz, que aquí precisamente en este Hospital de Sangre en Santa Laureana fue uno de los primeros lugares donde lo aplicamos, y hablaremos de ello después. Y Alejandro Abad Manzano, ¿qué tal, Alex? Hola, ¿qué tal, David? Y hola a todos los presentes y a todos los miteros. Noche de Mitos con David Madrazo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy David Madrazo. Volveremos a atravesar las puertas a esas realidades que parecen vivir parejas a nuestro mundo.
consciente, a eso que llamamos realidad y que vivimos de manera consciente. Últimamente, a nivel personal, parece que cada momento de reposo durante el sueño toco otra realidad, que vivo ajeno a que sea una fantasía o un sueño. Vivo durante la noche en un mundo tan real, en sentimientos y sentidos, como en el que ahora mismo nos encontramos, tú y yo. Momentos de vida tan reales durante esos instantes cuando el cuerpo reposa como la vida misma. Pocas veces los sueños son tan lúcidos y dan la sensación, cuando estoy después despierto, que realmente he tocado una realidad que parece existir en algún punto desconocido del cosmos o del espacio-tiempo. ¿Acaso son esas realidades donde decimos que habitan los fantasmas? ¿Qué son fantasmas realmente? Voy a contarles uno de los que más me ha marcado. Me encontraba con Yolanda Peón en un vetusto, viejo pero enorme edificio. Aquellas antiguas construcciones grises, oscuras y frías, de techos altos y de dependencias amplias que tenemos en muchas de nuestras ciudades aún. Estábamos ambos ayudando a unos bomberos a reconstruir una especie de registro de un accidente descontrolado de gran calibre. Ayudando a aquellos benefactores a enrollar una especie de cinta metálica, mecánica troquelada, de un extraño aparato que guardaba los secretos de algo que había ocurrido antes de un accidente, casi catástrofe, en aquel lugar. Había más personas allí, ajenas a nuestra labor. Nosotros pretendíamos ayudar y sacar una crónica para el programa sobre lo acontecido. Me asomé durante un instante a mirar por uno de aquellos balcones a un patio interior. Una mujer de avanzada edad gritaba asustada: «¡Vuelve la guerra civil!». Entonces pude ver el origen de su temor. 2 soldados recorrían un viejo balcón de corredor de madera, ataviados en uniformes beige claros y armados, caminando hacia el interior, varios pisos más abajo. Alguien contestó a la mujer que estuviera tranquila, que eran tropas de ayuda europeas, que la guerra civil no volvería. Era una ayuda internacional. Sin dudarlo, Yolanda y yo bajamos hacia aquellos pisos para conocer aquello que ocurría. Allí se nos presentó una médica militar, la encargada de aquello que estaba ocurriendo allí. Era una especie de hospital improvisado. Varios heridos se encontraban tumbados en las camas, entre suciedad, agonizando y gravemente heridos. Otro enfermo, presa de ira mental, arrojaba parte de los muebles enérgicamente contra el suelo, pero los enfermos que dormían no despertaban. Al otro lado de la estancia, la encargada nos explicaba que las enfermeras que se encontraban allí estaban bajo régimen militar y les ordenaba ponerse a todas en fila y formación. Estaban aterrorizadas, obligadas y muchas de ellas desesperadas por la falta de medicinas e instrumental. Un ambiente gris donde los sentimientos de miedo, temor, desesperación y sufrimiento se palpaban en el aire. Me desperté breves momentos después, entre los gritos y el arresto de una de las enfermeras. Recordando el tema que tratamos en estos últimos programas sobre los hospitales de sangre, caí en la cuenta que pudo ser una influencia, pero era tan real. Aquel escenario del sueño era un auténtico hospital de sangre. Un lugar requisado, una casa amplia, privada, que tras un acontecimiento trágico los militares tuvieron que acoger en primera línea de fuego, cercano al campo de batalla o al lugar del accidente, para poder ayudar a los heridos, mutilados y víctimas. Un sueño que recuerdo todos los detalles, a diferencia de otros sueños. Fue tan real el sentimiento que me pregunté: ¿acaso esa realidad es donde habitan las energías de ese hospital llamado Santa Laureana, donde estuvimos y que también fue un colegio orfanato? ¿Es el lugar donde los sensitivos afirman que esos espíritus habitan ajenos
como yo estaba con ellos, ajenos al sueño, y ellos ajenos a que estaban muertos, y yo soñando. Bienvenidos al lugar donde hoy continuamos grabando el podcast, el Hospital de Sangre Ballín, en Gijón, que desde el año 1937 a 1939 sirvió como tal, y que hoy es tan solo ruina. Es el escenario donde grabamos este podcast, donde tocaremos temas tan variados como los chemtrails, esas estelas de aviones que muchas personas en este mundo afirman son perjudiciales para la salud o que modifican el clima, un tema tan actual como el de la Internet oscura, una Internet que existe ajena a la red que domina el mundo, la Deep Web. Bienvenidos a Noche de Mitos. Vamos a aprovechar a hablar de un método que bautizamos en su momento como Transvoice Recognition, en inglés, tras reconocimiento de voz, y a explicar un poco, aprovechando su funcionamiento, que precisamente fue aplicado en este lugar mágico donde nos encontramos, en Santa Laureana, en el Hospital de Sangre, en el antiguo asilo, y que, si quieren indagar más, tuve el honor de publicar el artículo a nivel mundial en la revista ITC Journal, dirigida por la gran transcomunicadora Anabela Cardoso. En el número 47 de dicha revista del año 2013, pues pueden ver ese artículo en inglés, traducido también después en español, donde contamos las experiencias que en su día comenzaron de una forma casual y que luego desembocaron en una serie de prácticas dentro de la transcomunicación instrumental que a la profesora Anabela Cardoso llamó sumamente la atención, los análisis posteriores, las prácticas posteriores, y cómo llegamos incluso a bautizarlo como transreconocimiento de voz, porque dentro de la transcomunicación instrumental, es decir, la posibilidad de comunicarse a través de los aparatos electrónicos con los difuntos, pues fue visto como algo muy importante y digno de tener en cuenta. Y aprovechamos pues que estamos aquí con Francisco Pérez Alves, que fue mi compañero en esta aventura de cómo empezó todo, porque ya sabe el oyente que yo estuve muy enfrascado dentro de lo que es la transradio, el intento de comunicarme con uno de mis seres fallecidos, queridos, y un poco por lo que empezó todo esto, ¿no? De la divulgación del misterio, y adentrarme después pues en tantos abanicos que se me abrieron ante mis ojos. Pero principalmente la transcomunicación instrumental, la cual sigo practicando a día de hoy, fue el comienzo de todo. Comienza cuando me compro un ordenador y empiezo a manejarlo y tal, y veo que hay un apartado que pone reconocimiento de voz, y estoy ahí pues entrasteando con él un poquitín y tal, y tenía de fondo una cadena de televisión que luego más adelante fuimos perfeccionando para usarlo como si fuera portador, no de sonido, sino digamos de ayuda para el reconocimiento de voz y la transcomunicación. Entonces, de repente, en completo silencio, solamente con el ruido de fondo de la televisión, empezó a escribir solo, palabras inconexas que no tenían nada que ver de nada. De repente veo una palabra que me llama la atención: Obona. Y claro, Obona, ya me llegó a la mente lo del monasterio de Obona. Sí, nadie lo dijo en ese momento. Nadie lo dijo en ese momento porque estaba completamente en silencio, salvo de fondo la televisión. Entonces empiezo a indagar, te lo comento, quedas así un poquitín sorprendido. Seguimos indagando en el tema del reconocimiento de voz, y en una de las investigaciones de Obona, vamos a hacer un breve hincapié para decirle al oyente, Obona era uno de los lugares en los que estábamos enfrascados en ese momento, como estamos ahora con el Hospital de Sangre. A raíz de lo de que sale en Obona, pasados unas semanas, me vienes diciendo que va a haber un programa de televisión y que era bueno aplicarlo. Claro, yo me quedo un poco pillado porque digo yo, ostras, vamos a ver, me sale en el reconocimiento de voz Obona, una semana y pico, 2 semanas después me dices que hay un programa para una televisión y lo relacioné. Dije, bueno, tendrá algo que ver esto y tal. Bueno, fue como si ahora viendo atrás en el pasado, como si... Y siguen aún las sorpresas. Una vez estando con el equipo de esta cadena nacional de televisión, les presentamos ahí en directo, estamos haciendo nuestras investigaciones, y de repente sale algo que me llama la atención. Sale unas siglas, yo no sabía nada del asunto,
Tú te me quedas mirando como diciendo, así sorprendido. Acabamos el programa y me dices, ostras, si es que me acaban de llamar, os lo iba a dar de sorpresa, decir de sorpresa que vamos a tener un programa en la radio, una colaboración, un espacio semanal, un espacio semanal. Una obsesión, decir, bueno, ¿y por qué esto? Hasta que llegamos a la conclusión de que en ciertos lugares donde está impregnado por lo que haya pasado y lo que haya sucedido en ese lugar, utilizan este método para ellos de alguna manera escribirnos o comentarnos lo sucedido. Empiezan unas pesquisas por ambas partes, en tu laboratorio, en tu casa, yo en el mío. Empezamos a experimentar de forma constante y a empezar a juntar resultados. Sinceramente, la mayor parte de los resultados, que si quieres podemos citar algunos ejemplos. El más sorprendido para mí fue aplicándolo en campo. El primer sitio donde quedé más sorprendido fue en el polígono de Asipo, en la iglesia. Ahí ya quedamos flipados con una serie de acontecimientos que nos ocurrieron. Luego seguimos alucinando más con el tema. Estábamos además con Cuarto Milenio. Y hicimos la práctica. Había indicado de manera... dentro de un montón de palabras, sin sentido. De una manera concisa y clara, aparece la palabra desván, o de alguna manera desván en la parte de atrás de la iglesia, tapiado. Sí. Entonces hablamos con el monaguillo puso una cara como de alucinando, de que como nosotros sabíamos que había una parte trasera tapiada. El último monaguillo nos lo contó, quedó alucinando que como nosotros lo sabíamos, y él cuando era niño con otro amigo había allí munición de la guerra civil. Estamos ante unos ejemplos de una especie de precognición de acontecimientos en ambos casos, pero no fue solamente el único, sino que después en una casa, no vamos a decir el nombre, una casa particular, eso sí que estaba dentro de Arriondas, asistimos a unos fenómenos poltergeist que la dueña, a la cual mandamos un cordial saludo, nos invita a que por favor le intentásemos dar una solución e investigar su caso. Una casa donde había fallecido un hermano suyo y donde se manifestaban a través de golpes, incluso habían tenido una especie de comunicación aterradora con él. Asistimos a ese chalet, a una casa amplia, la monitoreamos, incluso fuimos capaces de grabar como una puerta se cerraba, y ahí volvemos a aplicar el reconocimiento de voz, que aún no lo habíamos bautizado como tal. El investigador lanza una pregunta, como cuando estamos haciendo psicofonías, y empieza a escribirse un montón de palabras sin sentido. Pero dentro de ese batiburrillo de palabras aparece algo con algo de sentido. Empieza a poner romanos, Faustino 5. Entonces yo le pregunto a la chica, oye, ¿tú sabes algo de esto? Y ya quedó, alucinando de que por qué sabía yo. El caso es que fue que su padre había contratado a unos chicos rumanos para retejarle una casita que tenía al lado como de cuarto para herramientas y tal y cual. Tenía una buena colección de vino Faustino 5 y la chica quedó alucinando. Luego pasaron una serie de cosas personales que no quiero citar porque son personales de ella. Y bueno, que lo quiero dejar en el anonimato, pero entonces... Los avances a día de hoy en nuestras pesquisas e investigaciones con este asunto son así de claras. Casualmente podemos estar haciéndolo todos los días, que no se da ningún resultado. Cuando lanzas una pregunta aparece tu voz reconocida, esa pregunta, pero en determinadas ocasiones puntuales aparecen un montón de palabras sin sentido, y entre ellas algunas reconocibles por determinadas personas que estén presentes como algo precognitivo, como si algo inteligente leyese la mente de esa persona, o algún acontecimiento reciente que solo conozca ella y que vaya a pasar o que haya pasado. Y eso ocurrió cuando estábamos en Turón en el año 2010 dando unas conferencias allí para las Jornadas Culturales de Turón, y compartimos mesa con la gran transcomunicadora maestra Anabela Cardoso. Ahí asististe tú conmigo y presentamos este nuevo método utilizando las nuevas tecnologías de reconocimiento de voz, que en muchas aplicaciones a día de hoy vienen. De aquella empezaban a ponerse en moda los GPS y los sistemas operativos con esa clase de reconocimiento, hoy mucho más perfeccionado y sofisticado. Los resúmenes, usando algún ruido portador, obtenemos más resultados, al igual que con las psicofonías, y en los lugares impregnados, como en el que estamos hoy, aparecen más resultados.
Así que muchas gracias, Francisco. De hecho, perdóname, permíteme hacer un inciso. Cuando estábamos con la charla de las psicofonías, dejé el programa abierto y ha escrito como 3 o 4 páginas hoy, que tengo. Hoy aquí en el Hospital de Sangre, sí. De hecho, estamos aquí cinco personas y la verdad que es que no... Hoy hemos venido de día. Estaban ellos de testigo que en ningún momento para grabar el podcast. He tocado el teclado para nada. Tenemos ahí pues 2 archivos generados de texto, una gran cantidad de palabras, puede ver el oyente, incluso vemos cifras de números, ve un año. Habla de fuego. Para dar del pan al gobierno, para dar de difunto. Habla de niños. Habla del 2002. Habla de un fuego. Gasóleo, increíble, gasóleo, Una piel roja, como si alguien se estuviese quemando, gases fuertes. O sea, esto es lo que el oyente no puede estar aquí, no lo puede ver, pero se lo estamos transmitiendo, que estuvimos aquí el tiempo que duró. Mira, niños, lo del grupo lo haga cesar de la guerra. Hay que señalar que este edificio en el año 80 se quemó, un fuego intencionado, muy probablemente. Y mientras que estábamos grabando, aquí no hemos hablado nada de ese hecho. No, de hecho tengo ahí el artículo de prensa y no lo he citado. No lo hemos citado en ningún momento y es que sale gases, fuego, una piel quemada, gasóleo, gases fuertes. Noche de mitos con David Madrazo. Adéntrate con nosotros en un mundo lleno de fuerza, de espacio, de tiempo, de luz y de vida. Actualidad en todos los ámbitos y lados. Entrevistas. No te lo pierdas. Todo esto y mucho más en Noche de Mitos, en Universo, con David Madrazo. Seguimos en Noche de Mitos. Alejandro sigue con la impresión que le causó cuando estaba escuchando con los auriculares el profundo silencio y escuchaba esas vibraciones. Estamos aquí, estamos en Santa Laureana, el asilo, como lo conocían, el Hospital Ballín, como se conoció al Hospital de Sangre número 6, en plena Guerra Civil Española. Y estamos aquí con Hugo, compañero Hugo Fernández Díaz. Escrito el artículo de UVB, que Más allá de la ciencia, la revista de Merced Ediciones, nuestros amigos que hablamos mucho siempre de ellos, de esas novedades del mundo del misterio, y hablábamos recientemente de esa emisora fantasma de Rusia, que te hacíamos la entrevista por teléfono, y hoy has venido con nosotros aquí al asilo Santa Laureana. ¿Qué te parece a todo esto? Sí, no, en donde se graba Noche de Mitos, en los lugares mágicos siempre. Sí, en primer lugar agradeceros el poder estar aquí con vosotros y sobre todo, bueno, a ti, David, que me has invitado a esta experiencia, y decir que, bueno, que el lugar es... yo, bueno, me pongo un poco en la piel del oyente, ¿no? Porque vosotros ya habéis estado aquí, ya habéis hecho el trabajo, ya veis, yo ahora vengo como de nuevo, ¿no? Y veo que es, no sé, un lugar espectacular, que se ve que tiene historia, ¿no? Y que me hubiese gustado estar con vosotros en aquel momento, pero bueno, no pude por algunas razones, sobre todo de trabajo, pero un placer poder estar aquí con vosotros compartiendo este momento y en este lugar además. Bueno, yo creo que habrá más prácticas a Cisclo, ¿verdad? Sí, que el expediente Santa Laureana, que así lo tengo titulado, aquí con su portada, con el número de visitas resumidas, con las experiencias, con los testimonios, que siga abierto, que seguirá, porque este lugar merece de ello, merece venir, merece estar grabándose todo en un ambiente controlado, y que podemos sacar más cosas increíbles, más resultados, siempre acercándonos, ¿no?, a esa realidad que invisible parece estar a nuestro alrededor, y que de determinada manera ocurre como con el reconocimiento de voz de Francisco, hechos precognitivos que nos atraen a los lugares y que al final rescatas historia increíble. Veíamos esos tantos artículos de prensa. He de dar las gracias a Luis Miguel Piñera, colaborador de La Nueva España, que me ha ayudado un montón también con este trabajo, y que han salido unas cosas nuevas, increíbles en este año 2016, revolviendo en hemeroteca, revolviendo en viejos archivos, y que al final una investigación paranormal
que rescate la historia de esa manera de un lugar, yo creo que es algo bonito y que merece la pena, ¿no? Ser respetado como tal, ¿eh? Escuchar esos testimonios de esas antiguas alumnas, como hemos oído, algo tremendo. Y ahora, hablar contigo de Chemtrails. Colaboras con mundodesconocido.com. Mandamos a JL un gran saludo desde Noche de Mitos. Sois muy valientes por contarlos, por exponer vuestras documentaciones, vuestras teorías, muchas veces perseguidas. Muchas veces perseguidas, sí, y si seguramente estuviésemos en un ambiente prohibitivas y censuradas. Sí. Muchas son, y hay mucho riesgo, por supuesto. Y muchas son complicadas de buscar testimonios y de encontrar información, sí, pero bueno. Y es muy admirable sí. Tu dedicación, tu trabajo y orientar hacia esa valentía, ¿no? De intentar transmitir pues un tema como por ejemplo el que nos traes hoy, que quieres hablar, que es el de los chemtrails. Sí, bueno, yo antes estaba además comentando aquí a los compañeros que era un tema que yo siempre fui muy escéptico, ¿no? Hasta que empecé un poco a informarme, a investigar, a encontrar testimonios y bueno, un poco pues a hacer un poco historia del fenómeno y es donde más o menos vas viendo qué fenómenos pueden ser reales y qué fenómenos no, o qué fenómenos o qué hechos pueden ser reales y cuáles no. Y bueno, en el tema de los chemtrails pues me llevé la sorpresa de que empecé con mucho escepticismo y al final pues me acabé convenciendo de que puede ser totalmente una conspiración totalmente real. Pues los chemtrails básicamente son las estelas que van dejando esos aviones que algunos piensan que son comerciales y bueno, ahí está un poco el debate, ¿no? De si son comerciales o no son comerciales. Pero bueno, yo creo que además todos los que estamos aquí de niños siempre hemos visto aviones dejando estela, ¿no? Pero bueno, hay que diferenciar eso entre los contrails, las estelas de nubes de condensación que se suelen llamar, y estas nubes que están apareciendo sobre todo a raíz de los 90, estas estelas que van dejando rastros kilométricos de algo que bueno, ellos dicen que son nubes de condensación, pero bueno, si te fijas en los contrails son muy fáciles de diferenciar, ¿no? Los contrails son esas estelas muy pequeñitas que van dejando los aviones, que miden más o menos como 10 veces el aparato, ¿no? Son estelas muy pequeñas que a medida que va pasando el avión van desapareciendo y bueno, ahí se quedan, ¿no? Son como los Fórmula 1, por ejemplo, a veces que vas viendo una carrera que salen en los pedalerones unos pequeños nubes ahí de agua, ¿no? Que son nubes de condensación, pero este fenómeno es algo totalmente distinto a eso, ¿no? Es algo que está quedando en suspensión en el aire. Estamos intentando averiguar, hay muchas teorías de qué puede ser eso que están liberando los aviones, pero bueno, es algún compuesto tipo químico seguro, probablemente aluminio, si quieres ya hablamos un poco más del tema, pero no son nubes normales de condensación de las que pasan, se condensa el oxígeno, se enfría, se forman esas pequeñas bolsas de agua congelada, ¿no? Que obviamente van desapareciendo, ¿no? En este caso no, pueden durar horas y horas o incluso permanecer el día entero en el aire, ¿no? Uh-huh. Nos encontramos ante algo que todos podemos ver con nuestros ojos, sí. Sobre todo, bueno, mismamente aquí en Gijón, Asturias, por la mañana, en torno a partir de las 8 de la mañana hasta las 10, es alucinante mirar al cielo porque vamos a ver estelas muy numerosas, con formas muy extrañas por el cielo. Me veo en la necesidad de mandar un saludo a nuestro compañero amigo de podcast, Fran Parejo, que tiene ese hermoso podcast de Fran y Quique, que pueden ver en iVoox y también se emite en ahora 3J Radio, y que en Facebook tiene un grupo, Chemtrails Córdoba, donde ahí aparecen numerosos testimonios de muchas personas que en principio empezó siendo en Córdoba y ahora acaba siendo en toda España. Todo el mundo, de todas las comunidades, de todas las provincias, mandan fotos de estelas que son increíbles, de cómo se alcanzan altas temperaturas en Córdoba a estas alturas que estamos en pleno invierno y que no son normales y que picores, alergias, mucha gente pues transcribe estos problemas que hace poco precisamente en Zaragoza metieron una protesta oficial, ¿no? Al ayuntamiento, si no estoy equivocado. Sí, tienes razón, sí. De donde hecho, el gobierno ha reconocido en cierta manera que es un problema real y que ocurre también, no sé si en más países también. Sí, claro, y sobre todo en España es un sitio muy muy prolífero para los chemtrails, porque en el año 1979 el gobierno de España firmó un convenio, se llama el PIP, además se puede ver en el BOE, si consultáis el BOE se puede ver perfectamente, en el que cede el cielo español para la experimentación
con lluvia. Entonces estamos pues un poco pues vendidos, ¿no?, a esta clase de experimentación, que además se ve mucho en los países de la OTAN, sobre todo Europa, Estados Unidos, que es además donde están empezando a ver, como muy bien dice, esos problemas de salud, que a lo mejor están relacionados también con la enfermedad de Murguelos, que bueno, sí que es un día hablamos de ella. Habla, está bien saberlo porque el oyente estará interesado. Porque el asunto de los chemtrails, los reconocimientos oficiales que ha hecho, por ejemplo, los diversos gobiernos, afirman que son inocuas e inofensivas para la gente, sí. Y sin embargo se relacionan determinadas enfermedades y alergias con proliferación de alergias, sobre todo con estos temas, ¿no? Sí, además la enfermedad de Murguelos es una enfermedad muy, muy misteriosa, porque los médicos no está reconocida por la medicina, ¿no? Ellos, los médicos dicen que es algo psicosomático, y es una enfermedad que el que la padece pues siente como si estuviese teniendo dentro de sí pues organismos vivos que se están moviendo y se están reproduciendo dentro. Entonces los médicos dicen que es algo totalmente psicosomático, que el cuerpo no puede producir eso, ¿no? Entonces hay enfermos que salen fotos, unas bastante desagradables en internet, que tienen como pequeñas fibras en el cuerpo, son fibras largas, son fibras de colores, hay rojas, azules, negras, algunas son fluorescentes con determinada tipo de luz, ¿no? Y entonces están investigando por su cuenta, porque hay una asociación sin ánimo de lucro que se llama la Murguelos Research Foundation, que está intentando que esa enfermedad se reconozca como tal, ¿no? Y no se sabe muy bien de dónde viene. Ha aparecido más o menos en torno, como te he dicho antes, a los años 90. En el 2000 fue cuando se dio el nombre, cuando se empezó a mover el tema, y hay gente, pues se cree que hay unos 100.000 afectados más o menos en todo el mundo con el Murguelos, y muchos lo relacionan a lo que está saliendo de los chemtrails, ¿no? Porque hay grabaciones en España, se han recogido algunas grabaciones de esas telillas que quedan por la mañana, sobre todo cuando pasan estos aviones, que son como telas de araña, pero no son exactamente telas de araña. Algunos dicen que son esas que llaman las babas del diablo, pero bueno, la gente que es agricultora, que está en el campo, que lo ve, que pasa su vida en ello, ¿no? Pues dice que no tiene nada que ver con ese fenómeno, que son pues las arañas, a veces para desplazarse tejen pequeñas hilos que usan como para, digamos, un poco volar, ¿no? Y se van desplazando de un sitio a otro, pero la gente que de verdad conoce el fenómeno de este medio de transporte casi de las arañas, pues dice que no tiene nada que ver y que viene del cielo, ¿no? Entonces puede caer de los aviones, pueden ser la enfermedad de Murguelos viene de los chemtrails, pues puede ser también, y bueno, también aluminio, se está apareciendo mucho aluminio en sitios que no debería de existir, como muy bien has dicho antes, sobre todo en Andalucía. Ahora he leído hace unos días que el Seprona ha dicho que bueno, que si en Almería están pasando al parecer una época de sequía, bueno, es seco ya, pero están pasando una época de sequía muy importante, y el Seprona ha animado a agricultores y a gente que si ve estos comportamientos anómalos en el cielo de aviones y demás, pues que informe, porque están intentando levantar diligencias que a veces, muchas veces se silencian, como en el caso de Zamora, que hubo ciertos, no lo voy a llamar así porque tampoco quiero vamos a poner presuntos, porque no quiero meterme tampoco muy en un berenjenal, pero bueno, presuntos sobornos hacia miembros del sindicato de agricultores para que no muevan el tema del aluminio en el campo y demás, que está apareciendo, no sabe muy bien de dónde, ¿no? Y incluso en reservas de Estados Unidos, que no hay ninguna clase de contaminación ni por fábricas ni por coches, hay lagos que están apareciendo pues 51.000 veces más de aluminio por millón que debería aparecer en un entorno normal, y bueno, pues puede que venga todo del mismo fenómeno, ¿no? ¿Cuál es el fin de los chemtrails? Pues el fin, según más o menos lo que opina la gente que lo estudia, es la geoingeniería. No sé si has oído hablar del tema este. Es pues como está llegando el calentamiento global, o esto que nos están vendiendo como calentamiento global, del que yo no creo tampoco. Bueno, creo el calentamiento global en el sentido de un proceso natural, ¿no? La Tierra ha vivido muchos procesos de calor y frío. En el medievo hubo una época que se llamaba el óptimo medievo, que estuvo pues unas temperaturas espléndidas. Incluso se cultivaba la vid en Inglaterra o en Escocia, se llegó a cultivar vino y demás, que ahora es casi impensable. Entonces, bueno, que ha pasado la Tierra por momentos de frío y calor, siempre ha pasado. Lo que pasa es que bueno, nos están vendiendo como es un poco antropogénico, ¿no? Que somos nosotros los causantes y demás. Entonces, lo que está patentado, que además están inventos patentados de ingeniería, es que estos aviones lo que harían sería fumigar en la atmósfera una finísima capa de material, como aluminio, como zinc, como cadmio, como bario, que lo que haría es que el sol se reflejase en esa capa y no penetrase a la Tierra. O sea, es como, digamos, estamos creando como una barrera artificial
para que el calentamiento global se compense. Entonces, más o menos esa es la creencia general, que los chemtrails están siendo usados secretamente para este fin, experimentando y probando, pero claro, el sujeto de experimentación en definitiva somos nosotros. Se barajan también hipótesis de que puedan desintegrar nubes o generarlas. ¿Qué sabemos respecto a ese tema o que se ha hablado? Sí, bueno, eso ya viene de muy atrás, ¿no? Antes lo comentaba ahí con el compañero, que, por ejemplo, ya cuando la guerra de Vietnam en el 67, un proyecto de Estados Unidos que se llamó el Proyecto Popeye, Operación Popeye, que lo que intentaban era, pues, para desabastecer el Vietcong, ¿no? Había una ruta de abastecimiento, la ruta Ho Chi Minh, y iban, pues, lo usaban pues para abastecer de tropas, de recursos, de medicinas, de armas, ¿no? Entonces, Estados Unidos se vio con el problema de que no sabía muy bien cómo iba a frenar eso. Entonces, empezaron a experimentar un programa de implantación de lluvias para intentar alargar los monzones y abnegar aquella zona, ¿no? Entonces, consiguieron, con este tipo de experimentos, consiguieron alargar la época de monzones casi 40 días. Hubo unas inundaciones terribles, se pasaron meses lloviendo, hubo pérdidas por los dos bandos de soldados, y a partir del año 77, pues las Naciones Unidas pues dijo que, bueno, que esas prácticas deberían de quedar en desuso, pues usar el clima como arma, pero muchas agencias o muchos incluso informes de coroneles, sobre todo de Italia, de la OTAN, que dicen que nunca se ha abandonado el proyecto, que sigue funcionando a nivel militar el hacer un arma climatológica, ¿no? Casi sería la manera definitiva, ¿no? Poder controlar cuando llueve, cuando hace sol, desabastecer de agua a las tropas, la moral, demás. Entonces, pues lleva experimentándose mucho tiempo, y después también, si vemos pues un poco en la historia de Estados Unidos cómo nunca ha tenido pudor en experimentar con sus propios ciudadanos, como por ejemplo en el proyecto Manhattan estuvieron inyectando plutonio a enfermos en hospitales para ver cómo reaccionaban a ese plutonio. En el año 52, si mal no recuerdo, pues estuvieron también haciendo una prueba muy parecida, gaseando la población de Minnesota, sobre todo un colegio en Maryland que fue foco de fumigación, ¿no? Y lo hacían con camiones, iban pasando con camiones, iban soltando cadmio y zinc sobre todo, y hubo muchos reportes de muchos alumnos que estudiaron en aquella escuela, ahora ya no existe, que enfermaron de cáncer muy repentinamente. Que el gobierno también podrían estar privatizados determinadas, por ejemplo, empresas, ¿no? ¿O qué? Vamos, es que claro, no. ¿Quién está detrás de este fenómeno? Claro, es lo complicado, ¿no? Sabemos que tiene que ser alguien con muchos recursos, sobre todo económicos, pero bueno, si más o menos nosotros sabemos un poco pues la historia de esta gente, ¿no? Y que si tienes los recursos económicos, al final lo tienes todo, porque tienes los recursos humanos, tienes los recursos técnicos, tienes los recursos tecnológicos, al tener el dinero lo tienes todo. Entonces no sabemos muy bien, y parece una conspiración como muy global, ¿no? Parece como muy de ciencia ficción, porque dices, bueno, cuando hay tanta gente involucrada, pues tiene que haber alguna clase de filtración. Sí que las hubo. Yo he leído noticias de mecánicos de compañías aéreas muy importantes en Estados Unidos que dicen que son gente como muy extraña, ¿no? Porque, a ver, cada mecánico se centra en una parte del avión, digamos, ¿no? Entonces, que la zona de evacuación del avión, porque, bueno, sabemos todo lo que pasa con los residuos orgánicos que la gente genera en un avión, ¿no? Pues que se liberan en la atmósfera. Entonces, que esa gente que vacía esos tanques y que los llena, que son empresas totalmente independientes, contratadas, que llegan allí con su camión, hacen su trabajo y se van. Entonces, una vez pues un mecánico estuvo pues investigando un poco, se intentó colar por el avión a ver qué veía, vio cables extraños que no sabía muy bien para qué servían y demás, lo suspendieron de empleo y sueldo, lo amenazaron con echarle, es una fuente totalmente anónima, aunque está registrada en muchos documentos. Y entonces, pues bueno, no sabemos muy bien quién está detrás de todo esto. Yo creo que es alguien más por encima de los gobiernos que tiene el poder de hacer estas cosas sin ningún pudor. Además, hay una página web que ahora mismo no recuerdo, intentaré darte el dato por si quieres ponerlo en el podcast o en la página, que tú puedes estar consultando el tráfico aéreo que pasa por encima de nosotros ahora mismo, ¿no? Hay unos satélites, entonces los consultas y ves que, por ejemplo, a veces que pasa un avión soltando una estela y ves que tiene el transpondedor apagado, porque los transpondedores son los GPS que envían la dirección del avión y demás. Entonces tú estás viendo que está pasando un avión y dices, coño, ¿este avión qué avión será? ¿Dónde va? Y ves que no aparece en la pantalla, ¿no? Entonces mueven muchos recursos económicos, están haciéndolo por algún motivo que yo creo que si nos lo ocultan, si fuese un tema de geoingeniería, como te he dicho antes, David, pues bueno, nos dirían, bueno, estamos experimentando esto para intentar frenar el cambio climático y demás, puede ser más o menos encajado por la gente, ¿no? Pero bueno,
Si te dan alguna clase de explicación la tienes, cuando no te dan ninguna y te dicen que todo es normal, que todo está bien, salen meteorólogos diciendo bueno, que son nubes normales y corrientes, cuando yo también he visto reportajes sobre todo de meteorólogos de Estados Unidos que en los años 90, cuando empezó el fenómeno, decían que bueno, que no, que lo que estaban haciendo era alguna clase de prueba militar de radares, soltando alguna clase de metal para que ver cómo, si podían camuflarse los aviones al hacer una capa de metal, el radar interfiriese y demás. Pero sin embargo últimamente desde hace unos 10, 15 años, que fue cuando empezó el fenómeno, se habló mucho de él al principio, pero ahora parece que todo es normal, todo está... Noche de mitos con David Madrazo. Hoy en Noche de Mitos tenemos con nosotros a Chema Alonso, alias El Maligno. Es trabajador en Eleven Patch, posee un blog muy conocido, www.elladodelmal.com. Es experto a nivel mundial en seguridad informática y hacking. Es ingeniero informático en la Universidad Politécnica de Madrid, embajador honorífico de la misma. Tiene máster en sistemas de la información, doctor en informática en técnicas de auditoría de seguridad web. Fue premiado por Microsoft durante 8 años como Host Valuable Professional en Enterprise Security, fundador de la empresa Informática 64, empresa creadora de herramientas informáticas enfocadas a la seguridad, coautor de varios libros, autor de más de 50 artículos en revistas especializadas y da ponencias por todo el mundo. Es muy difícil resumir una presentación digna para gran Chema Alonso, que además nos ha concedido la entrevista a Noche de Mitos a pesar del poco tiempo disponible que tiene. Así que, Chema, darte las gracias enormemente desde aquí, desde Asturias. Gracias, Chema. ¿Qué tal? No, gracias a vosotros. La verdad es que es un placer. No me puedo sentir más contento de estar con vosotros y de estar con el cariño que me profesáis. Así que no soy digno. Sí, lo eres. Yo, primeramente, antes de adentrarnos en la temática de la Deep Web, de la Internet profunda, quería preguntarte una cosa cercana. Y es, Maligno Alonso, o más bien, tu afición por la informática, no por el hackeo, sino por la informática, ¿nace con el Spectrum, con el Astra de doble cara, aquel de disquete, o el PC de fósforo verde? No, yo soy de Amstrad de 64K para programar, que en la academia donde iba, y luego ya yo pude comprarme, mis padres me pudieron comprar un Amstrad 6128 con unidad de disco y el monitor a color. Era una pasada. Así que empezaste bastante joven a programar con el BASIC y todo eso, ¿no? 12 años. Empecé con 12 años a programar en BASIC. Después de quedarme enamorado de una película que se llama Tron, donde los programadores eran los dioses de los protagonistas, los creadores de los programas, y nada, me enamoré y pensé que se me iba a pasar algún día esto de los ordenadores, pero no, ya muchos años después todavía sigo aquí enganchado a ellos. Sí, además, vaya, eres una de las figuras más destacables y a nivel mundial. España tiene que estamos muy agradecidos, Chema. Bueno, no sé si soy tan importante, pero yo creo que sí. Vamos, yo me siento muy contento de que me valoréis el trabajo y de que a la gente le guste lo que hago, ¿sabes? En tus conferencias, que por cierto, invitamos a los oyentes, en YouTube tienen un montón, simplemente con meter Maligno Alonso, por ejemplo, le van a salir un montón de ellas. En tus conferencias, dentro de las clasificaciones de hacker, la mayoría de las personas, siempre lo dices, al menos te lo he escuchado, suelen dividirlo en 3, en hacker, ciberdelincuentes y hackivistas. Sin embargo, hacker, hay varias clasificaciones dentro de hacker. ¿Podrías explicarnos un poco para el oyente, hacker, tipos de clases? Bueno, en esto las clasificaciones son difíciles. Normalmente al hacker se le conoce como una persona muy entusiasta por la tecnología que lleva los límites de la tecnología mucho más allá donde inicialmente fueron creados. No tienen por qué estar dedicados a la seguridad, pero es verdad que los más conocidos son los que se han dedicado a buscar los límites de las tecnologías de seguridad, ¿no? Encuentran los fallos, encuentran los problemas y proponen nuevas soluciones.
En el mundo de la gente con estas habilidades, para nosotros un hacker es alguien con estas habilidades y que lo usa de una manera responsable, ¿no? Se hablaba tradicionalmente de black hacker o de cracker a aquellas personas que tenían estas habilidades pero las utilizaban para el mal, ¿no? Para el lucro personal o para hacer daño, etcétera. Entonces, como los periodistas han mancillado mucho la palabra hacker, el término hacker, pues la división más sencilla es la de hacker para el investigador, que es para lo que a los que nosotros llamamos hackers. Luego el cibercriminal, que es el que comete delitos para lucrarse. Y luego una figura ahí entre medias, que es el hacktivista, que son hackers o personas que tienen habilidades tecnológicas, pero que las usan, cometen delitos para lo que es la ley, para reivindicar su ideal, ¿no? Yo suelo compararlo con la gente de Greenpeace, ¿no? Sí, o Anonymous, ¿no? Hablamos, por ejemplo, lo que escuchamos siempre las noticias, Anonymous. Sí, yo lo comparo por ejemplo, con Greenpeace, ¿no? Que alguien de Greenpeace se suba al Congreso y ponga una bandera, pues está cometiendo un delito, ¿no? Sin embargo, lo hace en defensa de sus ideales. Que un hacktivista se cuele en una web y robe los datos y exponga información privada, etcétera, pues puede estar cometiendo un delito, pero si lo hace en pro de sus ideales, pues es un activista, ¿no? Un hacktivista para nosotros, que son las tres imágenes, ¿no? Entonces, yo les suelo decir a los periodistas, oye, cuando sea un investigador que ha hecho algo con la tecnología, llama hacker; cuando sea alguien que ha cometido un delito para lucrarse o hacer daño a alguna persona, les llámale cibercriminal; y cuando haya sido una persona que haya cometido un delito, pero para reivindicar un ideal o para defender algo, pues llámale hacktivista, ¿no? Que es la forma más elegante de poner a cada uno en su sitio. Uh-huh. En una de tus entrevistas dijiste que antaño las reuniones entre los hackers eran más clandestinas. Hoy adquiere otro papel, otro renombre, otro medio de existir a día de hoy todas estas clases de hacker. ¿Echas de menos esos tiempos clandestinos? Bueno, no, yo no he sido muy clandestino en mi vida, ¿no? Yo, de hecho, entré en el mundo de la seguridad informática bastante mayor. Yo quería ser programador y quería dedicarme a la tecnología, lo tenía clarísimo desde los 12 años. Estudié en la universidad y yo empecé con la seguridad informática una vez que había acabado la ingeniería técnica. Ya con 21 años es cuando descubrí las técnicas de hacking y bueno, ya fue cuando descubrí apareció las técnicas de SQL Injection en 1998, cuando ya me volqué. Además me volqué por una cosa muy curiosa, y es que yo me dedicaba antes de eso a hacer tuning de bases de datos y sabía muchísimo lenguaje SQL, era mi fuerte, así que cuando aparecieron las técnicas de SQL Injection, que consisten en insertar comandos SQL en aplicaciones vulnerables, pues yo podía hacer muchas cosas porque sabía mucho SQL, ¿no? Y ya entré a trabajar en esa parte, y por aquellos años ya empezaban a ser las cosas mucho más abiertas, ¿no? Empezaban a haber conferencias, ya en España teníamos la NoConName, ya empezaba a haber conferencias internacionales, Black Hat, DEFCON y demás, ya eran bastante conocidas y no tenían ese halo de criminales, ¿no? Que se tenían al principio, porque se desconocía lo que se hacía allí, ¿no? Y hoy en día pues es muy normal encontrar de hackers pues en prácticamente todos los rincones de España, en Santander, ahora la semana que viene me parece que están en Cuenca, en Córdoba, en Sevilla, en Madrid, en Valencia, prácticamente todas las provincias de España hay una de hackers, y lo que se hace es compartir pues conocimiento, ¿no? Que es lo que se hacía desde el principio en esas reuniones clandestinas. Uh-huh. ¿Crees que en un futuro dependeremos el ser humano constantemente de estar conectados a servidores? Yo creo que ya lo estamos, sin darnos cuenta, ¿no? Nuestra actividad es muy difícil que no deje rastro en Internet durante 24 horas, ¿no? Hay un montón de sistemas informáticos en nuestro alrededor y cada vez vamos a más. Entonces, estamos hablando de las Smart Cities, estamos hablando del Internet of Things, estamos hablando del humano conectado, del e-health,
y de la domótica ya metida masivamente en el hogar. Entonces creo que vamos a un mundo hiperconectado, un mundo con una escala de conexión que nunca habíamos imaginado que podríamos llegar, y está mucho más cerca de lo que puede pensar mucha gente, ¿no? Entonces vamos a un mundo en el que vamos a depender no solo de los servidores, sino de la conectividad, ¿no? Hoy en día socializar o tener contactos con los amigos sin los teléfonos móviles, sin internet y sin las comunicaciones es impensable. Y ahí hablan de la Deep Web, de la Dark Internet, la Internet oscura, que muchos dicen que es otra Internet, pero ¿existe? ¿Es un mito? ¿Está dentro de la Internet auténtica? Bueno, el término de Deep Web viene de todos aquellos canales de información que no son accesibles por los puntos tradicionales de conexión de los usuarios. Los usuarios se conectan masivamente a través de Google o a través de Facebook, las redes sociales, YouTube, demás, ¿no? Y hay otros canales, otros contenidos que están fuera de ellos, ¿no? Y eso es como inicialmente se llamaba Deep Web. Dentro de esa generalización de contenido que no está en la superficie, que no está accesible fácilmente, pues hay que tener en cuenta que se crearon otras redes que funcionan sobre Internet, como la red Tor o la red I2P o la red CJDNS. Es decir, existen un montón de redes que necesitan un software especial para poder acceder a los contenidos que hay allí, ¿no? Entonces, pues se crea ahí otras nuevas redes de la Deep Web. O sea, otras redes de contenidos que no son accesibles por los canales principales y que forman parte de la Deep Web. Y luego hay otros puntos más allá, que son, dentro de estas redes, servidores a los que no te dan acceso a los contenidos, a no ser que tengas unas credenciales especiales, que no tengas un usuario y una contraseña que te hayan dado porque alguien te conozca o porque te lo hayas ganado por méritos, etcétera, ¿no? Que utilizan pues comunidades dedicadas al cibercrimen o dedicadas a la pederastia o dedicadas a determinadas actividades, ¿no? Entonces, toda esa familia de servidores que quedan lejos de los canales habituales de los usuarios son los que se conocen como Deep Web, y lo que está dedicado a cosas, pues a la comercialización de exploits o a la venta de armas o a la venta de drogas, etcétera, pues se conoce como la Dark Net, ¿no? La red oscura, ¿no? Pero esto a su vez, simplificando, a lo mejor meto la pata en esto que te voy a decir, pero necesariamente todos estos servidores, para poder acceder a ellos, deberían de estar conectados a un cliente tipo, bueno, no vamos a decir nombres, pero de los que nos sirven Internet a empresas, a hogares, ¿no? ¿O no? Bueno, están conectadas a una red tienen una dirección IP, pero sobre ella se montan otras formas de comunicarse que no dependen de la dirección IP. La red Tor utiliza lo que se llama el enrutamiento de la cebolla. Entonces, una de las cosas que garantiza es el anonimato de las conexiones. El cliente no sabe dónde está el servidor y el servidor no sabe dónde está el cliente. Entonces, es verdad que están conectados a Internet, pero saber exactamente en qué lugar están conectados no es posible. Por eso se utilizan en muchos negocios turbios, ¿no? La venta de drogas, la venta de armas, etcétera, porque tienen esa privacidad. Sin embargo, empezó como una herramienta del gobierno y luego podemos decir que se descontroló. ¿O no es cierto esto? No se descontroló más de lo que se descontrola cualquier tecnología. Ellos hicieron una tecnología, luego la teoría, luego pues un grupo de hackers la emplearon para defender a las personas, a los activistas políticos, ideológicos o a los periodistas que estaban en países en los que Internet estaba censurado y perseguido, y por supuesto pues esas garantías de privacidad y anonimato pues las han utilizado gente con peores intenciones para hacer sus propios negocios, ¿no? Es un poco como todo, ¿no? Telegram es un sistema de mensajería y ahora mismo hay grupos de Telegram que se dedican a la piratería o a la comunicación de terroristas o a cosas malas. Eso no quiere decir que Telegram sea una mala tecnología, sino que hay gente que da mal uso a la tecnología. ¿Qué riesgos entraña al usuario
intentar entrar en la Deep Web, ¿es delito entrar? No es delito entrar en la Deep Web, es delito acceder a fotografías de pederastia y de pedofilia y guardarlas y tenerlas en tu ordenador, y te puede generar un problema. O si vas a un servidor que se dedica al malware, pues a lo mejor te lanza un exploit y te infecta el equipo. Puede pasar, pero también puede pasar en el internet normal. Entonces no es tanto el delito del que te conectes como lo que hagas y a lo que accedas en esas redes. Uh-huh. Que existen varios niveles, ¿no?, de Deep Web, de profundidad, podríamos decir. Bueno, los periodistas le han puesto nombres ahí, que si las Marianas, que si el nivel, varios niveles. Existe un gráfico de un iceberg, ¿no?, donde de un iceberg donde se representan cosas. Es básicamente hay los niveles, son lo que está accesible en internet, en los canales normales, es la parte de superficie. Lo que está en internet pero ya requiere algunos permisos de acceso o está fuera de los canales habituales sería otro nivel. Luego está el nivel de las redes privadas que necesitan un software extra como Tor o I2P o CJDNS, y luego ya estarían los foros, que ya aparte de necesitar un software especial necesitas unas credenciales extra para que puedas acceder a los contenidos, ¿no? Entonces eso serían un poco los diferentes niveles, pero hay que pensar que si de repente un grupo de personas utiliza el chat de un juego o una aplicación, una red social que permite almacenar contenidos para generar un sistema de comunicación o unos contenidos concretos, pues aparece otro lugar que está en la web pero oculta, ¿no? O sea que podríamos tener infinitos niveles de acceso a contenidos. Uh-huh. Hemos de decir al oyente que estamos escuchando a Chema, pero que a pesar de llamarse maligno, en realidad es benigno, porque de hecho, a ver, la ley ha recurrido a tu trabajo, ¿no?, para evaluar los riesgos de seguridad, o bueno, trabajos que no los vamos a nombrar, pero debemos... Nosotros tenemos buena relación con los cuerpos de seguridad del Estado. En la comunidad de hackers aquí en España es común ver a los equipos de la policía, de la Guardia Civil, etcétera, que asistan a las conferencias de hackers y que colaboren o trabajen con ellos. Nosotros trabajamos desde aquí, desde Telefónica, de forma muy cercana con ellos, les proveemos tecnología, les asesoramos cuando tienen alguna necesidad y tenemos muy buena relación con ellos, ¿no? Lo de maligno es un alias que yo me puse. Igual todas las personas en internet se suelen poner un nombre, y yo usé el de maligno porque alguien, para insultarme, dijo que yo era como John Lennon disfrazado de maligno, por eso de mi gorro y el pelo y tal, y dijo que era como el maligno disfrazado de John Lennon. Entonces me gustó y él quería ofenderme y a mí me pareció gracioso y me quedé con el nickname de maligno, y de ahí viene, solo es de eso. Esos son los famosos trolls, ¿no? Los trolls, bueno, que dejan ahí malos comentarios en YouTube y todo eso que siempre hay, ¿no? Bueno, como dicen, haters gonna hate, ¿no? Los haters van a odiar. No, bueno, era un debate, no era troll anónimo ni nada. Quien puso esto era en un foro ahí, en una discusión que teníamos, y era medio en broma, medio en serio. Pero a mí me hizo gracia, yo que tengo sentido del humor, pues me apropié del nombre y andando. Pues está bien. Oye, a todo esto, a nivel personal, no sé si te atreverás a responder esta pregunta, pero... Nada, a nivel personal no voy a responder nada. Así que pregunta. Te iba a preguntar si a ti te han hackeado alguna vez. Que se me han hackeado alguna vez. Pues, no sabría decirte, espero que no. De momento no, que yo sepa, pero que no lo vayan a hacer en el futuro no tengo ninguna garantía. Bueno. No tengo ninguna garantía. De hecho, los que trabajamos en esto siempre vivimos con el miedo de cuándo vamos a ser los siguientes en ser hackeados, ¿no? Atacarme muchas veces, por supuesto, con intentos más o menos elaborados. ¿A qué riesgos se puede someter hoy o está expuesto una persona simplemente por tener internet en el móvil? Bueno, problemas de privacidad, de que tu información pues quede expuesta. Al final lo que le preocupa a todo el mundo es que te roben tus cuentas y accedan a tus mensajes privados, o que te roben tu
tu información personal y te extorsionen, ¿no? Hemos visto casos de famosas que les han quitado sus fotografías personales y las han publicado en internet, otras a las que les han estado extorsionando para no publicar la información, y eso es algo a lo que estamos sometidos cualquiera. Y cuando vamos ya al ámbito personal y familiar, tenemos situaciones de acoso, situaciones de malos tratos, pues puede ser mucho peor, ¿no? Hemos visto ya a parejas que se espían con troyanos los teléfonos móviles y las comunicaciones y le pueden llegar a hacer la vida imposible. Entonces hay que tener cuidado con nuestros dispositivos, con las tecnologías que usamos, con nuestras cuentas en internet y no fiarnos de nada, ¿no? Siempre tener la guardia alta y estar protegidos. Así que gracias por tu tiempo, Chema. Aquí tienes unos amigos. Gracias a vosotros. Un placer estar con vosotros. Un saludo. Noche de mitos con David Madrazo.